Buenas, volví. En esta oportunidad, a pedido de Walter Eduardo, si no me equivoco, él me había dicho en uno de los videos anteriores de cuando había hecho el video de on-off con 3 transistores, un, un sistemita, ¿no? un diagrama en el cual expliquemos cómo activar un relé o algún triac de alta potencia para encender una luz de 15 watts. Si es así que lo entendí bien, ¿no? Su pedido. Si no es así, bueno, lo vemos de otra manera, no hay problema. En este caso él nos pedía hacer un pulso bajo como activador. Y uno de los caminos cortos, sencillos, podrían ser dos integrados que son sumamente económicos, el 555 y el 4017. Lo que vamos a ver en este caso, vamos a contar un poquito el diagrama, ¿sí? Y después ya lo vemos acá terminado, armado en un protoboard como para ver cómo funciona. Yo lo que usé en este caso es una fuente que ahí está enchufada, una fuente conmutada. También se puede usar una fuente lineal, que es la típica de transformador, con puente rectificador, ¿sí? Pero en el caso de que se use una conmutada es lo mismo, se puede usar tranquilamente, no hay problema. Tenemos un polo positivo y un negativo. Siempre en las fichitas recuerden que lo de afuera a veces normalmente lo llaman negativo, ¿sí? Y el punto central es el positivo. Tenemos dos integrados. El 555 va a trabajar en mono estable, es decir, no astable. Astable es cuando es un tren de pulso, ¿sí? Esto es mono estable, significa que funciona como un temporizador, ¿sí? Como que lo activamos una vez y pasa un instante y se desactiva, ¿sí? Pero nos va a ayudar como activador o generador de reloj, ¿sí? De un pulso positivo alto, para activar el 4017 que está en modo flip-flop, ¿sí? No como un contador, sino como un on-off, ¿sí? Bueno, expliquemos. Entre los pin 8 y 7 yo puse un K, entre 7 y 6 puse 47K, y del pin 6 nos vamos a tierra a través de un capacitor electrolítico de 4,7 microfaradios, que esto normalmente es para el tiempo de activación, es decir, por cuánto tiempo se va a activar. Si representamos el tiempo, pasa un tiempo, se activa y ahí se desactiva y sigue estando en 0 volt, ¿sí? Esto sería, digamos, como la activación de un cierto tiempo. Que por eso está acá el dibujito más chiquito, que es la salida número 3, el pin 3, perdón. Para polarizarlo o energizarlo el 555, el 8 y 4 son positivos. Acá hice el dibujito del positivo, que significa que está en conexión con el positivo de la fuente, ¿sí? Estas son maneras de abreviar en lo que es un diagrama de electrónica. Cuando hablamos de tierra, todas las tierras están conectadas, ¿sí? Todas las tierras son un punto en común, todas van conectadas. Lo digo para aquellos que todavía no entienden sobre los diagramas de electrónica o mapas que se van haciendo. Bien, acá por ejemplo el positivo, ¿qué sería? Y acá serían los 12 voltios, ¿sí? Que usamos. Bien, entonces, en el pin 2 nosotros tenemos un K que va a ir directamente a masa siempre y cuando se apriete el botón, ¿sí? Esto es como un pulsador, ¿sí? El dibujito lo hice así, pero es decir, apretamos y cuando soltamos se levanta. Es un pulsador que está acá, ¿sí? Bueno, y tiene lo que se llama una resistencia pull-up, es acá, porque se va a alto. Cuando se conecta a positivo se llama pull-up y cuando se conecta a negativo o a masa, pull-down, ¿sí? Que un día voy a hacer exclusivamente un video que hable cómo sería que vos lo interpretes en un botón, ¿sí? Porque esto está lindo interpretarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué le ponemos un valor que va hacia la tierra y en otros casos va hacia positivo? Pull down y pull up, ¿sí? Ya va a haber uno
y lo van a interpretar con una simple tecla lo que estamos haciendo, cómo variamos esta resistencia, qué medidas conviene poner, ¿sí? O sea, cuántos kilo ohm o ohmios, cuánto va a llevar. Pero voy a hacer un video exclusivo de eso, solamente interpretando una tecla, ¿sí? Bueno, por ahora me limitaré a decir que en este caso ponemos 47K en pull up y en pull down en el 4017 a tierra también de 47K. Bueno, el pulso alto va a salir por pin 3 y va a ingresar a través de 1K al pin 14 del 4017, ¿sí? Siempre se hace la muequita del integrado para que se cuente desde acá. El 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta allá, hasta el 16. Porque este empieza en el 1, pin número 1, y termina en el 16, ¿sí? Y se cuenta en este sentido. Y lo mismo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, el 555. Bien, cuando nosotros apretamos el pulsador, un pulso bajo, ¿sí? Un pulso bajo llega al pin 2. Y el 555 lo que hace por un ratito, libera un pulso alto por el pin 3. Y el pin 3 justamente va a activar al 4017 porque es la entrada de reloj que tiene el 4017 en el pin 14, ¿sí? El pin 15 se resetea, que es reset, se resetea con el pin 4, que sería salida 2. Entonces tenemos que el 4017 va a ser entre la primera salida y en la 0 salida y en la 1. Entre 0 y 1 va a encender o apagar al relé, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Para que se interprete bien acá sería salida 0, por ejemplo, está apagado, y en salida 1 lo que va a hacer es encender el relé, ¿sí? Porque después en la 2 lo que va a pasar es que se resetea, entonces no va a poder seguir contando el 4017. Por eso es flip-flop, es decir, como biestable, ¿no? Como decimos, estamos de un lado y pasamos para el otro, es decir, encendido y apagado, un on-off, como solemos decir. Bien, el pin 13 va a tierra igual que el 8. O sea que no tiene mucha complicación, ¿no? Porque es bastante sencillo. Activamos el 555 con un pulso bajo, ¿sí? Por el pin 3 va a salir un pulso alto, que ahora se los voy a mostrar, y activa al 4017. El 4017 tiene su salida por pin 2, ¿sí? Porque yo elegí esa salida, y saturamos un transistor 2222 NPN, es este, por su base lo saturamos, y cortamos por negativo. Cuando digo cortar por negativo, ¿qué sería? Fíjense, este es un relé dado vuelta, ¿sí? De la parte de abajo. Tiene 5 pines, el común de siempre, en donde estos 2 pines, donde están los 3 pines, bueno, los 2 que están así en paralelo o enfrentados son la bobina. Ese es el electroimán que tiene adentro un relé. Que acá les puse un relé sano y un relé abierto para que lo vean, porque hay gente que no sabe cómo funciona un relé por dentro, un relevador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El relé ya está conectado a positivo, pero ¿qué le falta? Le falta la parte negativa. Entonces, este transistor funciona como un interruptor, ¿sí? Porque va a permitir que pase la corriente entre colector y emisor, siempre y cuando se sature. Se satura cuando la salida 2 está activada. Tiene un pulso alto, ¿sí? Entonces lo que hacemos ahí es que justamente se cierre el relé. Y el relé tiene 2 estados también. Tiene el estado conexión normal, es decir, que siempre está conectado, o se conecta al otro polo y es lo que activa. Para que se entienda, por ejemplo, yo puedo ponerlo en versión que la luz se active cuando apriete o se desactive cuando apriete, ¿sí? En el caso del relé. Bueno,
lo que vamos a hacer ahora va a ser, a ver, ¿qué puedo hacer? Contarles un poquito acá, en fuente lineal, por ejemplo, si no usan una fuente switchada, ¿no? Como la típica fuente que se usa para, qué sé yo, distintos aparatos como módulos, modem, qué sé yo, distintos, son las que tienen todo un proceso de tren de pulsos, ¿no? De una oscilación interna. La otra versión sería esta, la lineal, la típica, el transformador de toda la vida que teníamos, entrábamos los 220 volt por un lado, por otro lado salía un voltaje bajo, ¿sí? Porque era reductor. Después tenemos un puente de diodos, rectificador, unos capacitores para hacer, teníamos la pulsante y cada vez que se descarga el capacitor lo hacía ahí y vuelve a cargar y ahí. Y ahí es como se va procesando. De una pulsante nos vamos con un pequeño rizado hacia una corriente continua, ¿no? Porque lo que necesitamos acá es continua, no alterna. Acá sigue siendo alterna, acá se rectifica y con los capacitores lo vamos procesando toda esta señal para que se vaya aplanando, ¿sí? Y un regulador, estos son buenísimos, son los reguladores lineales de siempre, el 7812 te da 12 voltios. Lo que ingrese acá siempre va a salir 12 voltios, ¿sí? O sea que esta es la parte positiva, ahí, y esta es la parte negativa, ¿no? La Tierra. Ahí están los dos polos que necesitamos para manejar todo esto. Bueno, voy a mostrarlo. Tengo una LED acá suelta, que lo que yo quiero mostrar primero va a ser cómo funciona el 555, que es lo que estamos haciendo acá, para que se entienda. Yo lo voy a conectar acá. Ahí. Cuando nosotros apretamos, le damos un pulso, ¿vieron que se encendió y se apagó enseguida? ¿Sí? Yo aprieto y enseguida se apaga. Yo lo puse por muy poco tiempo. Esto sería como un temporizador. Lo hice por muy poco tiempo. ¿Sí? Yo lo aprieto, se prende y se apaga inmediatamente. Porque con ese poquito ya nos alcanza y nos sobra para activar el 4017. Incluso puede ser menos tiempo. Saco la LED y ahora vamos a ver cómo se activa el 4017 funcionando como un flip-flop, ¿sí? Le damos un pulso bajo. Ahí, a ver si, ahí está. Porque no estaba enfocando, perdón. Le damos un pulso bajo y encendió el relé. Y el relé acá lo que hace es conectar a una LED, porque no estoy con 220 volt, ¿sí? Simplemente lo estoy simulando como que encendimos una lámpara. Cuando le damos otro pulso bajo, lo desactivamos, ¿sí? Recuerden que acá es como un temporizador, es un pulsito nomás. De este lado yo les hice los ejes cartesianos representando que el pin 2 va a estar activado a un pulso alto, ¿sí? A través de 47K, pero en un momento del tiempo, cuando yo apriete, se va a ir abajo, se va a ir a 0 volt. Eso es un pulso bajo, ¿sí? Es un pulso bajo el que le damos acá. Uno solo. Y con eso activamos la luz. No sé si eso era lo que me pedía Walter en el video anterior que habíamos visto de los 3 transistores. Espero que sea así, si no me lo dejas en los comentarios, Walter. Y gracias por comentar, porque eso ayuda mucho a que podamos aprender juntos con todos los que se vayan sumando a mi canal. Volvemos a dar un pulso bajo, perdón, ahí se enciende, queda encendido, queda trabado, porque el 4017 al ser un contador tiene justamente la función de flip-flop cuando lo reseteamos a través del pin 15 y el 4. Entonces como que va a un estado y vuelve al otro siempre y cuando le demos la orden, ¿sí? Entonces esto siempre va a quedar trabado, como si fuera una memoria, ¿no? Como que queda un bit trabado ahí y no se va a mover, hasta que desconectemos, obviamente. Le damos otro pulso bajo, perdón, ahí. Le damos un pulso bajo, lo activo, otro pulso bajo, lo desactivo, ¿sí? Y así funcionaría dándole un pulso bajo de nuevo, lo activamos, un pulso bajo,
lo desactivamos, ¿sí? A mí me gusta trabajar con el 555 para hacer de reloj para el 4017 por una cuestión de corrección de errores, ¿sí? Pese que acá quizá le faltaría algún capacitor para mejorar el botón, porque el botón es como una chapita que toca y se separa, y en eso puede dar un piquito, ¿sí? O una señal un poco rara para esta parte que es muy sensible, y bueno, y a veces se activa o se desactiva sin querer. Pero si nosotros no usamos el 555 y colocamos el pulsador directamente al 4017, a veces, si no está bien la configuración de cómo colocamos el interruptor acá, nos va a saltar error, ¿sí? Es decir, ¿cómo nos salta error? Bueno, apretamos y de golpe prende y apaga, ¿sí? Enciende y se apaga. O al revés, se apaga y se enciende. ¿Sí? Como que el relojito no fue bien formado. Es decir, la señal que tiene que ir de alto, de golpe al 4017, por el pin 14, no fue totalmente puro, ¿sí? Y tira ese error. Es que sale y se desactiva. Por esa razón yo uso el 555 como un temporizador, ¿sí? Para tener una mejor reacción, quizá, bueno, podemos poner un poquito más de tiempo. En lugar de 4,7 microfaradios, yo agarro un capacitor de 10 microfaradios. A ver si lo conecto bien. Y entonces le damos un poquito más de tiempo. Vamos a poner la LED para que ustedes vean el tiempo. Ahí lo voy a conectar. Ahí está. Ahí le puse la LED. Para la LED, como consume su energía, su corriente, lo que hace es que no logre activar el flip-flop del 4017, ¿sí? Porque lo consume la LED. Por eso, si pongo un transistor, sí, porque con el transistor activamos las LED y como consumimos muy poquita corriente, va a pasar la corriente para acá y ahí sí va a poder activar a la LED. Pero fíjense el tiempo. Yo aprieto y dura más tiempo que antes, ¿sí? Aprieto y dura un poco más tiempo. Si pongo otro capacitor, va a durar más tiempo, pero no hace falta, ¿sí? La verdad que no tiene sentido que dure más tiempo el pulso alto, ¿sí? Ahí lo que hacemos es esto. Yo se lo paso con el dibujo para que se entienda. Si antes con el capacitor de 4,7 llegábamos a este pulso, bueno, con el de 10 lo que nos va a pasar es que el pulso es un poquito más largo, ¿sí? Un poco más largo. Entonces es lo mismo, es lo que necesita el 4017, nada más que dura un poco más y se vuelve a apagar, ¿sí? Ese es el trabajo del 555. Hacemos esto y listo. Entonces saco la LED porque está consumiendo la energía, ¿no? La corriente de salida del pin 3 que va a entrar al pin 14 del 4017. Entonces ahí sí se va a activar el 4017, ¿sí? Y ahí tenemos un pulso negativo o bajo, pulso bajo, para encender el relé. Y otro pulso bajo para desactivar el relé. Yo usé un relé, pero también pueden usar un triac con un optoacoplador también de triac, ¿sí? No sé si era el MOC 2030 o 3020, no me acuerdo el número ahora. Que también en lugar de usar esto, que es como un switcheo, ¿no? De campo magnético, porque el relé es una bobina, genera un campo magnético. Entonces la chapita que tenemos acá se va hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque es atraída por el campo magnético del electroimán. Esto es el famoso electroimán, como había mostrado yo en el video anterior, que es una bobina de alambre, ¿sí? Esta es muy finita. ¿Por qué es finita y tantas vueltas? Porque se requiere de poquita corriente. Por eso es tan finita. Cuando algo necesita más corriente, le hacen un embobinado más grueso. Siempre recuerden eso. Cuando es una bobina finita, porque con poquita corriente ya está. Alcanza y sobra, ¿sí? Entonces acá lo que hace es, baja la chapa, pero al bajar empuja, ¿sí? Al bajar, empuja. Y cuando empuja, ¿qué pasa? Ahí se activa el relé. Entonces estas chapas son las de alta potencia, las que pasamos 220 voltios, ¿sí? 220 volt. Y este es de doble interruptor, porque estos dos no tienen nada que ver con los otros dos. Este relevador o este relé no es lo mismo que este. Es otro modelo, porque fíjense que este es más grande.
pero la idea es la misma. Así funciona un relé. Se genera un campo magnético en la bobina, la chapa baja y empuja, perdón, que ahí me estoy cruzando, empuja los conectores, que esos sí son los de 220 volts. Fíjense, del lado de abajo que tenemos los dos pines de la bobina, y acá, bueno, se me rompió un pin, acá falta uno, que serían los dos conectores de acá, y los dos del otro lado son estos dos pines. Son 4 pines acá en total. Así que bueno, vuelvo a repetir por última vez y ya finalizamos el video, porque la verdad que es algo sencillo. Espero que sea lo que me había pedido Walter. Si no es así, bueno, me lo dejan en los comentarios y volvemos a empezar con otro proyecto. Le damos un pulso bajo al 555, se activa el 4017 y queda activado, ¿eh? Acá ustedes pueden usar los 220 volts y activan una lámpara, ¿sí? Ahí queda activado y se va a quedar activado mientras siempre exista corriente desde la fuente. Y cuando le damos otro pulso bajo, se desactiva, ¿sí? Ahí se escucha el ruido del relé cuando se activa. Ahí se activó. Ahí se desactivó. Así que bueno, le mando un saludo a Walter, espero que sea lo que buscabas, lo que querías saber. Y bueno, gracias a todos. Si les gustó el video, denle manito para arriba, pulgar arriba. Y van a venir nuevos videos. Así que bueno, muchas gracias por todo. Chau.